porque ayer Díaz-Canel confirmó, en primer lugar, que el petróleo ruso se termina. Y en segundo lugar, y lo cual es más grave todavía, que no hay un barco en camino. ¿Dónde lo dijo? Lo dijo ante estos comunistas entusiastas extranjeros de visita en Cuba y lo dijo, y yo creo que es algo que confirma lo que hemos dicho acá. El régimen cubano no compra combustible en el mercado internacional, no porque haya un bloqueo petrolero, eso es falso. No lo compra porque no tiene liquidez para comprarlo y dinero para hacerlo. Vamos con las declaraciones acá de Díaz-Canel sobre el petróleo ruso y luego las analizamos. Mire usted. De combustible de Rusia que nos sirvió para, en los últimos 15 días, cambiar la situación electroenergética que había en el país, pero ese petróleo se agota ya en estos días y no sabemos cuándo más va a entrar combustible a Cuba. Y como si eso fuera poco, se aparecen ayer como regalo del 1 de mayo. Parece que molestó el 1 de mayo. Como se dice aquí, parece que les picó la enorme demostración de firmeza del pueblo cubano. Dieron a conocer otra orden ejecutiva titulada Imposición de sanciones a los responsables de la represión en Cuba y de las amenazas a la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos. Tomaron el mismo pretexto de la anterior orden ejecutiva. Bueno, yo me preguntaría, amigos, ¿quiere Díaz-Canel que la comunidad internacional le abastezca de combustible de forma humanitaria y no comprarlo en el mercado internacional? Eso es lo que me están diciendo. Me está diciendo que después de 67 años de poder totalitario en Cuba, esta gente no puede ir al mercado internacional y comprar un buque de petróleo como lo compran el resto de los países. El petróleo ruso que le regaló Putin se termina, pero ustedes pueden ir a comprar combustible en el mercado internacional. ¿Por qué no lo hacen? ¿Por qué no lo hacen? ¿Por qué no les dices a esos mismos que están ahí entusiastas escuchándote que lo que ocurre en Cuba es que han quebrado las cuentas del país y que no hay liquidez y que no hay dinero no solo para un barco de combustible, para uno de pasta dental, por ejemplo? Esa es la cuestión acá. Lo que va a ocurrir a partir de ahora es que la situación con los apagones comenzará nuevamente a recrudecerse, yo diría semejante a como estuvo hace 15 o 20 días atrás, porque el problema de Cuba, amigo, está bien lejos del bloqueo petrolero, que ya no es tal, sino un problema de falta de liquidez, unas cuentas quebradas y un sistema que han quebrado absolutamente a la nación, que no tiene combustible y no tiene dinero para comprarlo. Fin, es eso lo que sucede. Díaz-Canel vaya al mercado internacional y compre combustible, que nadie se lo va a impedir, y luego hablamos de esto, porque fíjense, han en primer lugar chupado de la teta venezolana, y esto es lo que más ha golpeado a esta gente, durante más de 25 años, el petróleo subsidiado ya no está. Luego con México también intentaron hacer lo mismo, lo que Claudia Sheinbaum es un poquito más inteligente que Nicolás Maduro y no quiso embarrarse en esta historia, y por supuesto ya dejó de enviar petróleo como envíos humanitarios. Tal vez se lo envía, pero hay que pagarlo. Hay que pagárselo a Pemex. Y a Rusia ya le digo yo, Putin te envía un barco gratis, pero el segundo te lo cobra. La situación acá es mucho más compleja que un bloqueo petrolero que ya no existe, o que lo que ellos llaman una imposibilidad de acceder al mercado internacional. No, la imposibilidad la tienen ellos, y la tienen porque no tienen dinero. Pero como si esto fuera poco, y como yo les he comentado, en Cuba la crisis es multidimensional y multifactorial. La Díaz-Canel ayer ha dicho que los cubanos comerán lo que sean capaces de producir. Y además, haciendo un guiño a la izquierda verdecita, ha dicho que no, que eso es muy positivo, porque en Cuba se están probando técnicas agroecológicas que son beneficiosas para el medio ambiente. Decir esto en un país donde el desabastecimiento de alimentos es absoluto, donde la gente apenas puede comprar comida porque es muy cara, y donde los campesinos hacen magia para poder producir la tierra, es cuanto menos ofensivo con la verdad. Pero vamos a escucharlo porque vale la pena escuchar este fragmento. Mire usted. Surgiendo el fascismo, dos programas fundamentales.
el programa de producción de alimentos para alcanzar la soberanía alimentaria del país, estando conscientes de que vamos a comer no lo que importemos, vamos a comer lo que seamos capaces de producir en el país. Y ustedes me podrán decir... Vamos a comer no lo que importemos, sino lo que seamos capaces de producir. Pues no comerán nada. Porque en Cuba hace bastante tiempo que los alimentos que se venden en las tiendas en dólares, para hacer esto aún más maquiavélico todavía, son alimentos importados, la mayoría de ellos de los Estados Unidos. Esto también es verdad. Hay que ver la cantidad de millones de dólares en comercio entre los Estados Unidos y Cuba en los últimos años, la mayoría de ellos alimentos, porque sí, hay excepciones a ese embargo en lo que respecta a alimentos y medicina. Pero estás loco, pues ahora que tienes menos combustible, que tienes menos cosas, ¿cómo vas a lograr soberanía alimentaria? Bueno, con el esfuerzo y con el talento de los cubanos, trabajando todos nosotros conscientes de que vamos a comer lo que seamos capaces de producir, aplicando la agroecología, y ante la falta de productos y fertilizantes, estamos aplicando agroecología. Lo más increíble de esto, amigo, yo les tengo que contar, yo ayer lo veía y no lo podía creer, es los aplausos de esta gentuza de fondo, esta gentuza que va a Cuba de turismo ideológico, que vive muy bien en sus países, ¿no? Que come bastante bien en sus países y además gustan de hacerlo, irse de vacaciones por ahí. Todos los que aplaudieron a este tipo diciendo este disparate, un disparate que además es ofensivo con la situación que está viviendo Cuba con respecto a la alimentación, que es crítica. Ninguno de ellos estaría de acuerdo con someterse a vivir a un sistema donde se pasa hambre. Sin embargo, aplauden al dictador cubano. Por eso no creo en ninguno. Por eso me parece realmente malas personas, porque si usted no puede empatizar con un pueblo que está sufriendo, y no solo es que no puede empatizar con la gente, sino que va a Cuba y aplaude al dictador mientras dice esta barbaridad, usted es una mala persona. Usted es una mala persona. Vamos a seguir escuchando. Y estamos desarrollando un programa de desarrollo agropecuario, de producción de alimentos, que es más amigable con el medio ambiente, que es sostenible en nuestras condiciones. Y el otro programa importante es entonces, también para la sostenibilidad energética del país, el programa energético. El programa energético. Bueno, amigo, yo se los quería mostrar porque realmente esto a mí me insultó. Cuando se habla de alimentos hay que tener en cuenta que no se está hablando de cualquier cosa. Por cierto, yo aprovecho para que ustedes que me están viendo, algunos de ustedes dentro de Cuba, que me pongan acá a cuánto está la libra de arroz. Ya que Díaz-Canel habla de agroecología y habla de técnicas que son beneficiosas para el medio ambiente y hablan de que no, que en Cuba sí se está desarrollando el tema de la alimentación y soberanía alimentaria. Vamos a ver acá, lo voy a leer. Precio del arroz, precio del boniato, de la malanga, de los frijoles, de la libra de azúcar. Dígame usted cómo está el huevo en su provincia. Vamos acá a hablar con la verdad, porque ante este despliegue de mentiras y propaganda, señores, hay que hablar con la verdad. Pocas cosas golpean tanto a la familia cubana como los alimentos. Y usted que está fuera de Cuba también lo sabe. Usted que le envía mensualmente a su familia para que pueda comer, le envía dólares, de esos dólares que usted se gana de forma honrada trabajando en el capitalismo y en libertad. Es increíble. Leo sus comentarios por si me tienen por acá algún reporte. Dice Eduardo por acá, qué manera ellos mismos de meterse en mentiras. Sin casa ni si casa sabe lo que está diciendo. Es increíble, amigo, ¿no? Cuando se habla de estos proyectos agroecológicos, ¿a qué país le está hablando este señor? ¿A qué país le está hablando este señor? Al de un anciano que cobra una pensión que no le da para comprar 30 huevos, o qué sé yo, 3 libras de azúcar, o 2 libras de arroz, o que no puede comprar ni tan siquiera 3 libras de carne. A ese país le está hablando con sus técnicas agroecológicas. Pero como si esto fuera un poco insultante, le tengo algo que lo va a insultar más. Venimos de una fecha especial, venimos del 1 de mayo y ustedes saben todo el despliegue propagandístico del castrismo en una fecha como el 1 de mayo. Movilizan lo que tienen y lo que no tienen. Las imágenes que vimos el 1 de mayo se las mostré acá el sábado, dan cuenta de un desfile raquítico, absolutamente desinflado, que pasó de celebrarse en la Plaza Cívica a celebrarse ahí frente al malecón de La Habana bien tempranito, alrededor de las 6 de la mañana. Ya esta gente desfilaron y a las 10 o qué sé yo, menos 9 ya se terminó todo, calabaza, cada uno para su casa, de trabajadores chantajeados, estudiantes también chantajeados, una falsedad tremenda.
Pero si falsos fueron los desfiles, más falso es lo que dijo este señor. Según Díaz Canel, más del 80% de los cubanos mayores de 17 años firmaron la declaración en apoyo al régimen y a su gobierno. Y además, Díaz Canel dijo que sobre los 5 millones de cubanos salieron a marchar por todo el país en estas marchas oficialistas del 1 de mayo. Una mentira, amigo, matemáticamente imposible. Una cifra absolutamente inflada. Usted que está en Cuba, yo que estoy afuera, usted que me está viendo de donde sea, sabe que esto es mentira. Que el 80% de la población firmó, que el 80% de los adultos en Cuba firmaron esa declaración. Esto es una falsedad tremenda. Miren, yo les tengo que comentar a modo de anécdota. Yo abrí los mensajes de WhatsApp la semana pasada para que me enviaran cómo está llevándose a cabo este proceso de recogida de firmas. Me llegó de todo. Chantaje a trabajadores, oficiales de impuestos de la ONAT visitando a negocios privados para recoger la firma. Eso me llegó a mí. Gente que firmó con cualquier cosa, que no puso ni tan siquiera su nombre bien escrito, o que por el contrario puso un número de carnet que no existe. Todo eso ocurrió. Y aún así los 6 millones de firmas es otra gran mentira de esta gente que la verdad son mitómanos y han hecho de la mentira política de Estado. Mire usted. Protagonizó 2 victorias. Ayer el pueblo cubano protagonizó 2 victorias para estos tiempos. Una vez logrado más de un 80% de firmas de la población activa cubana mayor de 17 años a favor de la revolución cubana. En contra... 80% de la población mayor de 17 años, pero esto no se lo creen ni ellos mismos, amigos. Ustedes entienden cómo esta gente miente, ¿no? Y esto me hace pensar, y no sé ustedes qué creen, si te mienten con esto, ¿cuánto más habrán mentido en estos últimos 67 años? Son los mismos que decían que no habían militares en Venezuela, militares cubanos, y recibieron 32 fallecidos. Los mismos que te dijeron que no estaban negociando para después decirte que sí. Los mismos que te han dicho que no hay ultimátum, los mismos que te dicen que no violan los derechos humanos y que no hay presos políticos en Cuba. Son esta misma gentuza que hoy engaña al mundo diciendo que el 80% de la población adulta firmó por el régimen cubano. Amigos, la verdad que es grosero, pero fíjense, no me extraña absolutamente nada. Han hecho de la mentira, repito, política de Estado. Vamos a seguir escuchando. En contra del bloqueo recrudecido, en contra del bloqueo energético, en contra del peligro de agresión militar contra Cuba, y fue una firma por la patria, por la revolución y por el socialismo. Demostración de apoyo a la revolución cuando el pueblo desfiló masivamente, no solo en La Habana, y ustedes vieron la magnitud de ese desfile en La Habana, sino en todas las ciudades del país. ¿Por dónde está la cifra de participantes? Más de 6 millones, más de 5 millones. Ayer estuvieron en las calles defendiendo la Cuba. Más de 5 millones salieron el 1 de mayo, dice este mitómano que gobierna Cuba, puesto a dedo por Raúl Castro. Amigo, y esto es tan fácil, pero tan fácil de demostrar que es falso. Usted que está en Cuba, vaya a una parada de autobús, móntese en un taxi, en un almendrón en La Habana, vaya allí a una cola de estas interminables para comprar el pan, para comprar las cosas de la bodega o para comprar lo que sea. Vaya allí y escuche lo que dice el cubano de a pie. Escuche lo que tiene que decir. Es muy difícil encontrarse un cubano que usted le pregunte ¿qué cree de la gestión de Díaz Canel? ¿Qué cree que cómo están las cosas hoy? ¿Qué crees de la economía? Es muy difícil que un cubano te diga, no, perfecto. No, si yo tengo que firmar, donde haga falta yo firmo para que esta gente sigan haciéndolo tan bien como lo están haciendo. Eso no existe. Eso es una mentira. No hay nadie en Cuba que piense así, a no ser de los privilegiados de la cúpula. La gente está expectante de un cambio. El sentimiento general de la nación cubana hoy es un sentimiento de esperanza por un cambio. Que pase lo que tenga que pasar, pero que pase ya. Eso es lo que se siente, la temperatura de la calle
en Cuba. La propia encuesta del Toque, que estuvo terminando el 1 de mayo, así lo demuestra, una encuesta donde participó más de 40.000 cubanos, la mayoría de ellos dentro del país, y la gente lo escribió así. Los cubanos quieren un cambio, los cubanos están perfectamente claros de quiénes son los culpables de la crisis. Los cubanos saben que con esta gentuza en el poder no pueden continuar, o la situación no puede continuar como está. Y bueno, mientras el dictador, ya ustedes ven, se mostraba desafiante, mientras el dictador miente a esos comunistas extranjeros de visita en Cuba, mientras afirmaba que el petróleo se termina en los Estados Unidos, parecen estar tan preocupados, muy preocupados, tan preocupados que miren a Marco Rubio lo que estaba haciendo este fin de semana. Ahí lo tengo, les bajé el volumen para que no me salte el copyright. El secretario de Estado estaba pinchando como DJ en una boda. Todo esto mientras en Cuba los dinosaurios vociferaban y amenazaban a los Estados Unidos y afirmaban que no se rendirían y que darían batalla. Ahí lo tienen. Marco Rubio, que al parecer sabe hacer de todo, lo mismo el secretario de Estado, que asesor de seguridad nacional del gobierno de Trump, que lo mismo te pincha como un DJ en una boda. De verdad que tiene cada vez más cara presidenciable Marco Rubio de cara al 2028. Quiero leer sus comentarios, amigos, porque fíjense, tengo mucha más información en este programa. En breve vamos a estar viendo cómo el dictador y Marrero Cruz inauguraban una casa contenedor en La Habana. Sí, usted no está escuchando mal. Una casa contenedor, por supuesto, sin aire acondicionado. Pobre gente que se acerca un mayo caluroso y un verano más caluroso todavía. Leo sus comentarios. ¿Qué creen de todo esto? Dice por acá Michelle, con Marco Rubio vamos a tener hasta fiesta. Yo no sé los cubanos lo que esperan. Dice Mayra, ya pronto ve el destructor de guerra para Cuba y todo se va a terminar para estos comunistas. Dice, multifacético como todo buen cubano, ¿no? Es que lo tiene en la sangre, amigos, lo tiene en la sangre. Leo por acá, dice Belkis, sinvergüenza, la humillación llegó al punto de darle a los que desfilaron una mazorca de maíz. Claro, primero cómete los granos y después con la tiza... No puedo leerlo entero, pero estoy de acuerdo contigo, Belki. Dice Fara, en la bodega no hay nada, doble moral y mentirosos compulsivos. Dice Yasser por acá, estos especímenes del PCC toda la vida han mentido, si al final son alumnos aventajados del mentiroso ladrón hipnotizador de Fidel Castro. Sin duda, la política, la mentira como política de Estado. Han mentido siempre. Yo digo que el comunismo, no sé qué ustedes creen, que el comunismo es una gran simulación. Yo siempre lo comparo como eso, una gran simulación. Es una gran obra de teatro al aire libre donde todo el mundo miente, pero todo el mundo tiene un papel que jugar en esa simulación. Algunos aplauden, otros son los actores principales, otros están ahí, bueno, pero todo el mundo tiene un papel que jugar en esa sociedad de hipócritas, esa sociedad de simuladores, porque todos son unos corruptos simuladores. La verdad que sí. Mientras tanto, el pueblo cubano es el público de esa nefasta obra de teatro que cada vez aplaude menos. Ustedes ya lo ven. Dice Fara, con tiro de cámara cerrada, muchas gorras del ejército a cámara cerrada, ¿por qué no lo hizo en la plaza cívica? Sabe que no llenan ni 2 cuadras. Y pusieron a caminar a Raúl Castro. Raúl Castro y Machado Ventura, que no pueden el uno con el otro, se están aguantando para no caerse. Yo les decía el sábado, Raúl Castro, ¿no? Con 94 años, pongan a ese señor a descansar, que bastante robado y bastante daño ha hecho. No, pero lo sacan y lo sacan y lo sacan, y no lo sacan por gusto, lo sacan porque hay tanta crisis de legitimidad en el gobierno actual de Díaz-Canel que tienen que sacar estas momias para dotarle de cierta legitimidad, que tampoco funciona, porque además se vio un Raúl Castro desmejorado, se lo tengo que decir, absolutamente desmejorado, y Machado Ventura peor todavía. Amigos, les propongo ir a una pausa, porque tengo más información y todo esto lo vamos a ver al regreso. Díaz-Canel y Marrero Cruz inauguran una casa contenedor y con todos los bombos y platillos. La cámara del Departamento de Comunicación de la Presidencia, video en la televisión, llave entregada a una de las mujeres que le entregaron una casa contenedor. Fíjense, en el mundo esto existe. Aquí en España existen las casas estas que son contenedores, claro.
pero en Cuba. Amigos, estamos de regreso. Ya les contaba yo, Marrero Cruz y Díaz-Canel inauguran una casa contenedor. Construyeron dos. No es que estamos hablando acá que construyeron un parque de casas, un barrio. No. Ustedes saben que de construir el comunismo no construye mucho, todo lo contrario, destruye. Pero Marrero Cruz y Díaz-Canel inauguraron dos casas contenedores y por supuesto decidieron hacerlo con todo bombo y platillo, presentarlo a la prensa nacional como una gran hazaña. Voy con las imágenes, fíjense, estamos hablando de este tipo de viviendas. Ahí vemos al dictador entregando una llave a una de las madres que fue, que le entregaron esa vivienda, y además tengo por acá cómo es la casa. Fíjense ustedes, una casa contenedor, ahí lo tiene, parece un kiosco, parece cualquier tipo de kiosco. Recuerden ustedes los ditú de pollo que vendían pollo, las salas de video, bueno, así mismo, ahí la tienen. Una casa contenedor, 67 años después de que esta gente llegara al poder prometiendo, entre otras cosas, resolver el problema de la vivienda. No solo no lo resuelven, sino que también se ha agravado. En La Habana prácticamente hay un derrumbe después de cada aguacero, pero esta gente hace política entregando una casa contenedor a una madre cubana. Miren las imágenes. Estatal. En solo 12 días se hizo este prototipo. Entonces hemos estado chequeando el programa en el país. Todos compartimos la insatisfacción de que no va a la velocidad que quisiera, a pesar de que estamos haciendo esfuerzos, pero bueno, en todas las provincias se está haciendo, se están construyendo. Creo que con esto también se están rompiendo varios mitos, que una casa contenedor no tiene por qué ser fea, puede ser bonita, es humilde, es pequeña, pero digna. Tras cortar la cinta y dejar inauguradas las casas, el mandatario y sus acompañantes recorrieron ambos inmuebles. La transformación de contenedores marítimos en viviendas no es una iniciativa propia de Cuba, sino una experiencia consolidada a nivel internacional, afirmó a la prensa la directora general de la vivienda, Dilaila Díaz Fernández. No, esto es falso de que es una experiencia a nivel internacional. No, será a nivel internacional una experiencia, pero tengamos claro que acondicionada, porque usted no puede entregarle una casa hecha de metal a una persona y pretender que va a pasar un buen verano en Cuba, donde las temperaturas llegan casi a 39 grados o un poco más. Se van a freír ahí. ¿Qué es eso? Una freidora de aire. Es realmente llamativo porque estamos hablando de casas construidas con contenedores chinos. Es como el gran boom del castrismo ahora, habilitar contenedores chinos para construir este tipo de casas. Y les tengo que decir que incluso este mismo programa ya lo han incumplido. Según ellos mismos incumplieron hace a pocas semanas lo confirmaron, incumplieron el plan de construcción de casas contenedores. O sea, no se puede incumplir otra cosa, ya no hay más que incumplir, lo han incumplido todo. Y mientras voy a leer sus comentarios, por favor, si tienen algo que decirme sobre esto, lo voy a estar leyendo. Casas contenedores, ¿viviría usted en una sin habilitar? A ver, repito, sé que en el mundo esto existe, pero por supuesto aquí en España también. No es eso, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de cómo se entrega una de estas viviendas sin estar totalmente habilitada para temperaturas de verano de un país tropical. Es así. Y fíjense, y sobre todo viniendo de un régimen que promete y te entrega una lata de sardina. Y mientras esto sucede, mientras Díaz-Canel te entregaba con bombos y platillos esta cajita de sardina, le tengo que decir que en La Habana, ayer una escalera de uno de estos edificios multifamiliares construidos con estilo comunista, esto es en el reparto Mulgova, en La Habana, se derrumbó. Una escalera se derrumbó dejando una señora que bajaba para la iglesia lesionada, se derrumbó y quedó colgando la mujer. Le tengo imágenes de todo esto porque hay que hablar de esto, ¿no? Hablamos de vivienda y de entrega de este tipo de vivienda, y lo mismo hay que decir que mientras esto sucede, La Habana se sigue derrumbando sobre sus propios habitantes. No es un problema de ahora, es un problema de muchas décadas. Miren las imágenes. Allá arriba viven con la niña, aquí hay varias personas y una abuela de 3 años también. 615, solamente 215. Mira, en el quinto nivel, el apartamento que da para la 1, es decir, el apartamento afuera, está vacío. En el afectado hay una señora, esta que está aquí, que es obesa. Y el apartamento está aquí, el señor se quedó para la parte inferior. Ese está ahora de aquí.
Estamos hablando de 2 personas. Muy bien, quiero hablar sobre esto. Fíjense, tengo detalles de este colapso, un derrumbe de una escalera de un edificio de La Habana dejó al menos una mujer herida y generó fuerte alarma entre vecinos de la zona de Mulgova. Según testimonios en redes sociales, el incidente ocurrió alrededor de las 9 de la mañana en un inmueble ubicado en la calle Segunda. Residentes aseguraron que la estructura llevaba tiempo en mal estado y que había sido varias veces reportada, pero imagínense ustedes, esta gente no te arreglan absolutamente nada. Aparte, en el edificio viven varias personas y de acuerdo con una vecina, la persona lesionada es una mujer que se dirigía a la iglesia en el momento del colapso. Quedó colgando de la baranda, está herida, relató en los comentarios. Entre ellos vivían varias personas, entre ellos una menor de 14 años que reside en el 5º piso, según explicó su madre. Otros vecinos denunciaron la lentitud en los servicios de emergencia y el grave deterioro de los edificios en la zona. Mire usted, esto mientras el dictador y el primer ministro Marrero Cruz inauguraban una casita de metal, una caja de sardinas. Muy bien, amigos, estamos llegando casi al final del programa de hoy. No quiero terminar el programa sin hacerles un breve resumen de lo que ha sido las noticias más importantes desde el fin de semana. Venimos de un fin de semana que ha encendido las alarmas del régimen después que los Estados Unidos, a través del propio presidente Donald Trump, confirmara que Cuba podía ser tomada de forma inmediata y que el mayor portaaviones de la Armada estadounidense pudiera llegar a las costas de Cuba tras su paso por la región del Oriente Medio. El régimen responde, entre otras cosas, con declaraciones fuera de tono del dictador cubano, llamando fascista al gobierno estadounidense, asegurando que no había miedo, que combatirían, que no le temían a la guerra, asegurando Díaz-Canel que iba a dar su vida, esto ante un grupo de comunistas extranjeros de visita en Cuba por el 1 de mayo. A su vez, el 1 de mayo en la tarde fueron anunciadas sanciones bastante duras contra jerarcas del castrismo por violaciones a los derechos humanos, sanciones que golpean de forma directa el bolsillo de todos esta gentuza que bien que le gusta guardar su dinero y hacer negocios en países libres. Mientras todo esto sucede, el petróleo ruso se termina. Díaz-Canel afirma que el petróleo casi no le quedan días en Cuba y que no hay un nuevo barco en camino. A su vez afirma que han comenzado un proceso de soberanía alimentaria utilizando la agroecología. Imagínense usted, esto es más que suficiente para nosotros estar sumamente atentos a cómo se desarrollen las noticias en los próximos días, que al parecer van a ser muy intensas respecto a Cuba y a los Estados Unidos. Quiero, antes del cierre, también agradecer a cada uno de ustedes que se estuvo conectando hoy, recordarles que estamos en set en construcción, nos estuvimos mudando el viernes, estuvimos el fin de semana trabajando en esta nueva escenografía para ustedes. Aún quedan bastantes detalles que tienen que ver con la iluminación, pero que lo vamos a estar resolviendo a lo largo de esta semana para llevarle a ustedes la mejor experiencia. También estuvimos cambiando micrófono, la verdad, quiero que el programa mejore. Casi somos un año, llevamos un año acá de transmisiones ininterrumpidas en las mañanas de Cuba y la verdad han sido todo un éxito y eso es gracias a ustedes y qué mejor regalo que usted tenga una muy buena experiencia en estos programas. Quiero leer sus comentarios antes del cierre. Dicen por acá, miren al gran Marco Rubio, qué relajado y complacido, y Díaz-Canel lleno de odio, aridez espiritual. Bien por las sanciones, pero necesitamos acciones, dice por acá JC, pero contra la tiranía Castro, acciones militares. Yo estoy de acuerdo. Hace falta mayor presión, pero las sanciones siempre son bienvenidas, sobre todo cuando son dirigidas contra estos delincuentes. Dice María del Carmen, gracias por tu información. Seguimos esperando con mucha fe la noticia de la libertad. Es así, mi corazonada, ya para el 4 de julio seremos libres. Cuidado, porque fíjense,
ya vemos que a los Estados Unidos, al gobierno actual, es mucho de fechas. El 1 de mayo le regaló al régimen un paquete de sanciones. ¿Quién sabe lo que pasa el 20 de mayo o el 26 de julio? O todas las fechas conmemorativas del castrismo que vienen a continuación. Yo estaría bastante preocupado si fueran ellos. Dice, ni siquiera los que tengan familia en el exterior. $1,000 mensuales, por supuesto. Los abuelos de los cubanos de a pie no pueden acceder a ese servicio totalmente. Dice, amo el versátil de Marco Rubio como todo buen cubano. Dice Michelle, Max, siempre te dejo mi like. Abrazo, hermano. Recuérdale a Amelia que voy a ser su chofer algún día. Se lo digo, se lo digo. Amigos, si usted ha llegado a este punto del programa, si le gusta cómo le contamos la noticia y la información y le llevamos a usted la actualidad cada mañana, me ayuda mucho si en este mismo momento me regala un like. Su like hace que este espacio llegue a muchas más personas. Y por cierto, suscríbase también. ¿Cómo puede ser que llevemos 1 hora y 10 minutos de programa y usted no se haya suscrito? Si nos sigue y si sigue viéndolo es porque algo le gusta. Y por cierto, si usted me está viendo a través de otras redes sociales, que son varios, vayan a mi canal de YouTube y por allá sígame y déjeme una suscripción. Si nos quiere ayudar más, se puede unir a la membresía de este canal y así mejoramos poco a poco la calidad de las transmisiones que le llevamos a usted cada mañana. Fíjense usted que ya esto está dando frutos, hemos cambiado de estudio, hemos cambiado de micrófono y se vienen cosas nuevas y buenas para el canal y sin el aporte de ustedes esto sería imposible. Decirles también que si quiere seguir la información minuto a minuto, tenemos actualización constante en el resto de las redes sociales. ¿Dónde nos puede seguir? Estamos en todas, en X, en Facebook, en Instagram, también en TikTok. Todos los enlaces de esas redes los puede encontrar en la descripción de estos videos. Y si usted está dentro de Cuba y no le sobra el internet, que casi siempre es lo que falta, nos puede seguir por nuestro canal de WhatsApp y nuestro canal de Telegram, donde ahí tiene información más condensada para que usted consuma menos megas. Así que dicen por acá Daniela, bueno, gracias Daniela por esos stickers. La dictadura no puede celebrar los 100 años del dictador mayor. Sería un golpe simbólico terrible, Dice Rixi Morales, bendiciones, necesitamos periodismo para la nueva Cuba, gracias por tu labor. Muchísimas gracias a ustedes de verdad por la compañía, por la espera y además por entenderme, porque el viernes no pude hacer programa, a mí no me gusta faltar acá, ustedes lo saben. Ustedes saben que llevamos, bueno, va a ser un año ahora en junio y julio y apenas he faltado pocos días, pero me estuve mudando. Y bueno, la verdad es para mejor. Fíjense ustedes que estamos mucho mejor que como estábamos la semana pasada. Yo les voy a preparar un pequeño video de cómo hemos avanzado en este canal y lo que queda, porque tengo muchas ideas en mente. Ya les dije a ustedes que para el verano estoy preparando un proyecto de entrevistas para los domingos, para hacer algo diferente. Todo eso viene en camino. Ahora sí, amigos, sin más preámbulos voy a terminar ya. De verdad que muchísimas gracias a todos ustedes por la compañía. Feliz y bendecido lunes. Nos vemos mañana martes a las 8 de la mañana de Cuba, 2 de la tarde de España. Aunque como siempre les digo, si ocurre algo extraordinario, salimos en directo a cualquier hora. Recuerde que estamos para llevarle a usted la mejor información. Un abrazo enorme a todos. Anúnciate con nosotros. Tu marca puede estar presente en un programa con contenido informativo de calidad que hacemos todos los días, de lunes a sábado. Un espacio con miles de visualizaciones diarias y una comunidad activa en Cuba, Estados Unidos, España y América Latina. Garantizamos alcance internacional, un público comprometido y contenido en crecimiento y de calidad. Escríbenos al correo electrónico macjorgecastro@gmail.com o contáctanos al WhatsApp que le sale en pantalla y lleva tu producto a la mejor audiencia.